revisión de actualidad en el comentario del profesor José Jaques. El traslado del presidente Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, hacia Estados Unidos, resultado de un largo rosario de violaciones, según el planteamiento de Donald Trump, sorprendió a América Latina y el mundo en la mañana del sábado. Fin de semana largo, República Dominicana, pero las redes sociales estaban ardiendo con todas estas imágenes, las informaciones, las reacciones. Pero las celebraciones duraron poco, porque resultó del apresamiento de Cilia Flores y de Nicolás Maduro, genera más preguntas que cualquier cosa, porque hay este nuevo escenario de Venezuela. No es posible, no es fácil entenderlo, que deja a la mayoría plantados. En América Latina uno creía que cuando se hablaba de quitar a Nicolás Maduro de Venezuela, del gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela, un partido que está gobernando tiene 27 años en el poder, generó, en lo que observamos el panorama, incluso nosotros no solemos referirnos a los escenarios de los otros países, aunque tenemos derecho a opinar, pero nosotros preferimos siempre no inmiscuirnos mucho en los temas así, porque cada pueblo es el que decide, ¿verdad?, su destino. Pero esa diáspora venezolana que está en los países de América Latina y del resto del mundo, que ha tenido que irse de Venezuela, tenía esperanza en ese acto, en ese hecho, que esa intervención de Estados Unidos a Venezuela, que viola claramente el derecho internacional, pero que como resultado político, la diáspora tenía esperanza en eso. Estaba esperando ese momento para celebrarlo y posiblemente una parte de venezolanos regresar a su país. Sin embargo, sorprende al mundo un supuesto acuerdo entre la cúpula del partido gobernante en Venezuela y Donald Trump. Sorprende también que una vez teniendo a Nicolás Maduro y esposa prisionero en Estados Unidos, entonces comienzan a variar el expediente, los puntos, las acusaciones que tenían y que tienen con Nicolás Maduro. Y hay un conjunto de preguntas que en este momento circulan en los cerebros de los observadores, de la gente, de los que comentan y de los que analizan. Nosotros no analizamos, solo comentamos. Esa agresión, esa fiereza con que Estados Unidos actuaba contra Venezuela, contra Nicolás Maduro, contra este régimen y su forma de hacer elecciones y todo eso, era solo contra Nicolás Maduro. Porque tiene a Nicolás Maduro y ahora dice que, y ha dado a entender que prefiere que el resto de la cúpula del Partido Socialista de Venezuela siga gobernando. Los antichavistas, anti-Maduro, los derechistas, qué sé yo, tienen muchísimos sinónimos, que se oponían al régimen en Venezuela, van a continuar con esa actitud, porque si sigue el partido gobernando, entonces, en términos esenciales,
no hay cambio. La otra pregunta, y entre ellos muchos dominicanos, defensores de Nicolás Maduro y del régimen socialista de Venezuela, y que incluso han anunciado actividades y ha habido manifestaciones y expresiones en Dominicana y así en América Latina de rechazo a la agresión de Estados Unidos. Al quedarse el partido gobernando, ¿tiene razón continuar manifestándose contra Trump o contra Estados Unidos? Porque Delcy Rodríguez es de las piezas claves del partido en Venezuela, en el poder desde que estaba Hugo Chávez. Entonces, otra pregunta, ¿por qué Estados Unidos da la espalda a sus patrocinados en Venezuela? Primero era Guaidó, que resultó ser un montante, sin esencia y sin contenido, pero avanzó significativamente con María Corina Machado y con Edmundo González. Lograron unas elecciones después de largo proceso, y estas elecciones terminaron dejando a Nicolás Maduro en el poder y ganándose el rechazo de parte de América Latina. Entonces, esta gente, la oposición de Venezuela, como se le llama, han sido traicionados por Estados Unidos, porque a la clara, entonces Trump decide no respaldar a esta gente que tal vez esperaban a que el gobierno se le entregara a ellos, a María Corina Machado o a Edmundo González o a otro de la gran coalición. Eso se ha quedado en el aire también. Entonces, ¿es cierto que Washington controla el nuevo gobierno de Venezuela? Sería la pregunta del millón. Porque entonces, de buenas a primeras, el partido decide negociar con Donald Trump. Decide entregar a Nicolás Maduro. ¿Verdad? Hay acusaciones, hay díceres, hay comentarios de que este partido, la cúpula de los Rodríguez, porque Delcy y su hermano son piezas clave en el control de Venezuela, y también asociado con Diosdado Cabello, el superministro de Interior, el terror de la oposición. O sea, son muchas preguntas que surgen en estos primeros días del nuevo gobierno. La primera presidenta de Venezuela, allá se llama al vicepresidente cuando cualquier otra persona que asuma la presidencia fuera del presidente se llama presidente encargado, ¿verdad? Porque no ha sido electo directamente por el voto del pueblo. Entonces, todas estas cuestiones que se presentan, hay muchas nebulosas, hay muchas dudas de qué va a pasar. Y lo que más preocupa en el ambiente internacional es todos estos ciudadanos venezolanos que son exiliados económicos y exiliados políticos, que tenían la esperanza de que hubiera un cambio, porque ya va a quedarse así. Y los presos políticos, porque Venezuela, aunque puso en libertad en diciembre una cantidad de personas detenidas sin razones delincuenciales, sino por motivos políticos, según se dice, entonces el que está preso se va a quedar preso. En Venezuela, entonces el panorama con ese caso de lo que ocurre en Venezuela es bastante oscuro. ¿Por qué? Otra pregunta. ¿Por qué no se pensó o no se ha pensado en organizar elecciones en Venezuela a partir de la salida estrepitosa de Nicolás Maduro? Porque si, y el planteamiento sobre elecciones es
porque si es cierto que hubo fraude en las elecciones, y no lo dudo, porque dijimos ayer que los dictadores hacen fraude, no hay otra manera de quedarse en el poder con el rechazo del pueblo. Si esas elecciones fueron fraudulentas, ¿no sería correcto organizar elecciones y que los socialistas demuestren su poder con el voto del pueblo? Porque si es verdad que Venezuela, la mayoría es chavista, votaría por un candidato propuesto por el Partido Socialista. Creo que se llama Partido Socialista Unido de Venezuela, fundado por Chávez. Es preocupante porque se confirmaría que el único interés de Estados Unidos, representado por su líder Donald Trump, es conseguir petróleo en Venezuela. Que no es malo, no es malo, porque el petróleo es un recurso muy importante para los países. Y Estados Unidos tenía muchas propiedades petroleras en Venezuela antes de la llegada de Hugo Chávez, que lo nacionalizó y le cerró las puertas a Estados Unidos en esos negocios. Y ahora mismo uno supone que los analistas políticos se están rompiendo la cabeza buscándole el horizonte a este proceso en Venezuela, que pone nervioso, con toda razón, pone nervioso a los cubanos y hasta a los colombianos, porque Trump no saca de su lenguaje a Nicolás Petro, ¿cómo es? Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que ha puesto a Colombia con Petro, ha cambiado el perfil de Colombia frente a Estados Unidos. Colombia, de ser el brazo armado de Estados Unidos en Latinoamérica, ha pasado a ser otra cosa. De todos modos, para cerrar todas estas cuestionantes, ¿qué va a pasar con Venezuela? ¿Qué va a pasar con la esperanza de tanta gente? Y que uno quisiera, nosotros aspiramos a que Estados Unidos acuerde con Venezuela organizar unas elecciones. Y si Delcy Rodríguez, que es la que está encargada del gobierno, tiene el apoyo del pueblo venezolano, que gobierne con el voto popular. O que gobierne otro del Partido Socialista, pero resultado de unas elecciones libres y transparentes, si fuera posible. O que la oposición demuestre unidad, como siempre han intentado buscar, y que gane con unas elecciones y le dé el nuevo rumbo a Venezuela. Todas estas preguntas asaltan la cabeza de uno en estos días a partir de esa intervención con todo este aparataje militar que antes de amanecer del sábado pasado llevó a Nicolás Maduro a los Estados Unidos. Seguimos esperando el desenlace de lo que ocurre en Venezuela. Gracias.